Bienvenidos a este viaje hacia las profundidades de la psique humana. Hoy nos sumergimos en un tema que nos toca a todos, el miedo. Pero no hablaremos del miedo superficial, sino que exploramos sus raíces más profundas, guiados por las ideas revolucionarias de Carl Gustav Jung, el padre de la psicología analítica. ¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertos miedos persisten en tu vida, sin importar cuánto intentes superarlos? ¿O por qué algunas personas o situaciones te provocan una ansiedad inexplicable? Hoy descubriremos que el miedo es mucho más que una simple respuesta a amenazas externas. Es un mensajero de nuestro inconsciente, una ventana a partes de nosotros mismos que aún no hemos explorado o aceptado. Prepárate para un viaje fascinante a través de conceptos como la sombra, el inconsciente colectivo y el proceso de individuación. Al final de este video, no solo comprenderás mejor tus miedos, sino que tendrás herramientas para transformarlos en catalizadores de crecimiento personal. Comencemos por entender quién fue Carl Jung y por qué sus ideas sobre el miedo son tan relevantes hoy en día. Carl Gustav Jung, nacido en Suiza en 1875, fue un psiquiatra y psicoanalista que revolucionó nuestra comprensión de la mente humana. Aunque comenzó como discípulo de Freud, Jung desarrolló su propia escuela de pensamiento, la psicología analítica. Jung propuso que nuestra psique está compuesta por tres elementos principales: el ego, el inconsciente personal y el inconsciente colectivo. El ego representa nuestra mente consciente, aquello de lo que estamos pensando en nuestro día a día. El inconsciente personal contiene nuestras memorias y experiencias individuales que hemos olvidado o reprimido. Pero la verdadera innovación de Jung fue el concepto del inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo, según Jung, es un reservorio de experiencias compartidas por toda la humanidad. Es aquí donde residen los arquetipos, patrones universales de comportamiento y percepción que influyen en nuestra forma de ver el mundo y reaccionar ante él. Estos arquetipos son la fuente de muchos de nuestros miedos más profundos y universales. Pero, ¿cómo se relaciona todo esto con el miedo? Para Jung, el miedo no era simplemente una respuesta a amenazas externas, sino una manifestación de conflictos internos y aspectos no reconocidos de nuestra personalidad. Esto nos lleva a uno de los conceptos más fascinantes de Jung, la sombra. La sombra y el miedo. La sombra, en la psicología junguiana, representa todas aquellas partes de nosotros mismos que hemos reprimido, negado o que simplemente desconocemos. Son los aspectos de nuestra personalidad que no encajan con la imagen que queremos proyectar al mundo o que creemos inaceptables. Jung tuvo una experiencia reveladora con su propia sombra durante un sueño. En este sueño, sintió la presencia de una figura oscura y amenazante que lo seguía. Al darse cuenta de que esta figura era su propia sombra, Jung abrió la puerta a una comprensión más profunda de la psique humana. La sombra es la fuente de muchos de nuestros miedos más profundos. Cuando nos enfrentamos a situaciones o personas que nos provocan un miedo irracional o una aversión inexplicable, a menudo estamos proyectando aspectos de nuestra propia sombra. Es como si estas situaciones o personas actuaran como espejos, reflejando partes de nosotros mismos que nos negamos a reconocer. Por ejemplo, si tienes un miedo irracional a hablar en público, podría ser que tu sombra contenga aspectos reprimidos de tu deseo de ser el centro de atención. O si sientes una aversión inexplicable hacia alguien que parece tener éxito sin esfuerzo, podría ser que tu sombra albergue sentimientos de inadecuación o envidia que no has reconocido conscientemente. El miedo, desde esta perspectiva, no es el enemigo. Es un mensajero, una señal que nos invita a mirar más profundamente en nosotros mismos. Como dijo Jung, el enemigo del amor no es el odio, sino el miedo. El miedo nos paraliza, nos impide amar plenamente, tanto a nosotros mismos como a los demás. Jung nos enseña que el miedo actúa como un reflejo de las partes de nosotros mismos que aún no comprendemos.
no es solo un instinto primitivo que nos protege del peligro físico. Es mucho más sutil y profundo. Cuando sentimos miedo, se nos invita a mirar hacia adentro, hacia las capas más ocultas de nuestro inconsciente. El miedo es un eco de nuestras historias no resueltas, de verdades que preferimos ignorar y de dolores que evitamos revisar. Por eso surge con tanta fuerza en situaciones que nos sacan de nuestra zona de confort. No es la situación en sí lo que nos asusta, sino lo que revela sobre nosotros mismos. Piensa en esa oportunidad que dejaste pasar. Tal vez fue una oferta de trabajo que implicaba un gran cambio, una conversación difícil con alguien importante, o un proyecto personal que siempre has postergado. El miedo que sentiste no era solo miedo a lo desconocido, sino un mensaje. Apuntaba a creencias e inseguridades arraigadas, como el miedo al fracaso, a no ser suficiente, o a perderte en el proceso. Jung decía que el miedo es una flecha que apunta a algo más grande, algo enterrado en el inconsciente. Por eso no desaparece cuando lo intentamos ignorar. Persiste porque intenta comunicarnos algo esencial sobre nosotros mismos. Para Jung, el camino hacia la autorrealización y la superación del miedo pasa por lo que él llamó el proceso de individuación. Este es el viaje de toda una vida hacia la integración de todas las partes de nuestra psique, incluida la sombra. La individuación implica reconocer y aceptar todos los aspectos de nosotros mismos, incluso aquellos que nos asustan o nos avergüenzan. Es un proceso de autoconocimiento profundo que nos lleva a convertirnos en lo que realmente somos, más allá de las expectativas sociales o las máscaras que usamos para adaptarnos. En este proceso, el miedo juega un papel crucial. Cada vez que nos enfrentamos a un miedo y lo superamos, estamos integrando una parte de nuestra sombra. Estamos expandiendo nuestra conciencia y volviéndonos más completos como individuos. Sin embargo, es importante entender que la individuación no significa eliminar el miedo por completo. El miedo es una parte natural y necesaria de la experiencia humana. Lo que cambia es nuestra relación con el miedo. En lugar de ser controlados por él, aprendemos a verlo como una fuente de información valiosa sobre nosotros mismos. El miedo y los arquetipos. Los arquetipos, esas imágenes y patrones universales que Jung identificó en el inconsciente colectivo, también juegan un papel importante en nuestra experiencia del miedo. Algunos arquetipos comunes relacionados con el miedo incluyen la sombra. Como ya hemos discutido, representa nuestros aspectos reprimidos o no reconocidos. El héroe. Representa nuestro deseo de superar obstáculos y miedos. El sabio. Simboliza nuestra búsqueda de conocimiento y comprensión para superar el miedo. La Gran Madre. Puede representar tanto el miedo a ser devorado como el deseo de protección. El niño. Puede simbolizar nuestra vulnerabilidad y los miedos de la infancia. Estos arquetipos influyen en cómo experimentamos y procesamos el miedo. Por ejemplo, cuando nos enfrentamos a un desafío que nos asusta, podemos conectar con el arquetipo del héroe para encontrar el coraje necesario. O cuando buscamos comprender nuestros miedos más profundos, podemos estar canalizando el arquetipo del sabio. Transformando el miedo. Entonces, ¿cómo podemos utilizar estas ideas de Jung para transformar nuestro miedo? Aquí hay algunas estrategias. Reconoce el miedo como un mensajero. En lugar de tratar de eliminar el miedo, pregúntate qué está tratando de decirte. ¿Qué parte de ti está pidiendo atención? Explora tu sombra. Dedica tiempo a reflexionar sobre las partes de ti mismo que tiendes a negar o reprimir. ¿Qué cualidades o deseos has estado ocultando? Practica la autoaceptación. Recuerda que el objetivo no es ser perfecto, sino ser completo. Acepta todas tus partes, incluso las que te asustan o avergüenzan. Enfrenta tus miedos gradualmente. La exposición gradual a lo que temes puede ayudarte a integrar esas partes de tu sombra. Busca el significado detrás del miedo.
Pregúntate qué valores o deseos profundos están siendo amenazados por lo que temes. Conecta con los arquetipos. Explora cómo los diferentes arquetipos pueden ayudarte a enfrentar y comprender tus miedos. Practica la mindfulness. La atención plena puede ayudarte a observar tus miedos sin ser controlado por ellos. Lleva un diario de sueños. Los sueños pueden ofrecer valiosas percepciones sobre tu inconsciente y tus miedos. Busca apoyo. A veces, trabajar con un terapeuta o un grupo de apoyo puede ser invaluable en este proceso. El miedo como catalizador de crecimiento. Jung nos enseña que el miedo, cuando se aborda correctamente, puede ser un poderoso catalizador para el crecimiento personal. Cada vez que enfrentamos un miedo, estamos expandiendo nuestra conciencia y volviéndonos más completos como individuos. El proceso de enfrentar nuestros miedos nos lleva a simplificar nuestras vidas, desprendiéndose de lo que no es esencial. Nos ayuda a superar adicciones, ya sean emocionales, financieras o de cualquier otro tipo. Nos lleva a una mayor autenticidad y a relaciones más profundas y significativas. Recuerda, el objetivo no es vivir sin miedo, sino vivir con coraje. El coraje no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de él. Cada vez que eliges enfrentar tu miedo, en lugar de huir de él, estás dando un paso más en tu viaje de individuación. Al final, el trabajo de Jung nos recuerda que el miedo, aunque a menudo incómodo, es una parte vital de nuestra experiencia humana. Es un maestro, un guía que nos lleva hacia un mayor autoconocimiento y autorrealización. La próxima vez que sientas miedo, en lugar de tratar de eliminarlo o ignorarlo, tómate un momento para escucharlo. Pregúntate, ¿qué está tratando de decirme este miedo sobre mí mismo? ¿Qué parte de mí está pidiendo ser reconocida y aceptada? Recuerda, el viaje hacia la autenticidad y la plenitud no siempre es fácil, pero es infinitamente gratificante. Cada miedo que enfrentas es una oportunidad para crecer, para conocerte mejor a ti mismo y para vivir una vida más plena y auténtica. Como dijo el propio Jung, no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a ello lo que importa. Que tus miedos se conviertan en tus maestros y que tu viaje hacia el autoconocimiento sea una aventura emocionante y transformadora. Gracias por acompañarme en esta exploración del miedo a través de la lente de Carl Jung. Espero que estas ideas te inspiren a mirar tus propios miedos con nuevos ojos y a embarcarte en tu propio viaje de descubrimiento y crecimiento. Deja un like si te ha gustado el video y suscríbete al canal para recibir nuevos videos. Hasta la próxima.